Bien, hermanos, muy buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos y a todas las personas, familiares, tal vez también están cumpliendo esta noche. Les agradecemos siempre de estar escuchando la palabra de Dios. Creemos y estamos ciertos que siempre trae un mensaje de bendición para cada vida, para cada corazón. Vamos a tener una breve oración antes de abrir la escritura. Oremos. Te damos gracias, Señor y Padre eterno, por estos momentos en que nuevamente nos reúne de esta manera, Señor, a través de este medio, para que podamos abrir tu palabra. Hemos entonado estos signos, Señor, realmente nos edifican tu nombre y nos animan ciertamente, Padre, a que podamos seguirte fielmente a ti. Queremos ahora abrir tu palabra, para lo cual necesitamos tu dirección, tu sabiduría, que nos des entendimiento y gracias, Señor, para poder recibir tu palabra y para que ella realmente sea de bendición y fortaleza en nuestras vidas. Señor, guíenos ahora y ábrenos el entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que estamos siguiendo con respecto a nuestra identificación con Cristo. Como decíamos, es un tema muy amplio porque abarca todos los aspectos de nuestra vida, abarca desde el tiempo de nuestra conversión partiendo de la cruz y nos conduce hasta la misma eternidad. Por eso decimos que es un tema muy amplio, muy complejo a la vez, porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no la comprendemos, hay muchas cosas que nosotros, justamente tal vez por no comprenderla, dejamos de hacerla o no la obedecemos. Por eso a través de estos temas es el propósito, hermanos, de animarnos, fortalecernos en el conocimiento del Señor y de esos propósitos maravillosos por los cuales Él nos salvó y también guiarnos y conducirnos a una vida de separación como el Señor nos pide a cada uno de sus hijos. Vamos a buscar entonces, hermanos, los textos, la lectura de la palabra de Dios para el día de hoy, y vamos a leer en el primer texto que lo hemos estado mencionando ya como algo básico, ¿no es cierto?, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 6, ¿no es cierto?, que es un texto muy sencillo, pero que realmente abarca todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla del comienzo y habla de perfección, o sea, de finalización. Por eso dije, hermanos, que es un texto que abarca la totalidad de nuestra vida cristiana, que nos conduce a una perfección eterna cuando estemos con el Señor, pero mientras estamos aquí hay un perfeccionamiento, un trabajo, un proceso continuo que el Señor hace en nuestras vidas para perfeccionarnos cada vez más a ese modelo que es el Señor Jesucristo. Y luego ahora, hermanos, busquemos en Romanos capítulo 6, epístola a los Romanos, capítulo 6, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta aquí nomás, hermanos, esta lectura. Seguramente nuestra consideración no va a abarcar todo lo que hemos leído, pero es un trasfondo muy importante que nos va a llevar a mirar tal vez los primeros versículos, porque todo esto nos muestra un panorama muy amplio de lo que es la unión con Cristo, que es lo que estábamos haciendo referencia. Y habíamos dicho, hermanos, que Dios nos ha dado vida por medio de una maravillosa relación con Dios, con Cristo. Hemos mostrado también que el Evangelio es lo que atiende a las necesidades más profundas del hombre, y también veíamos que la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de una relación con Dios. Entonces, ya que el Evangelio es lo único, la obra de Cristo es lo único que saca al hombre de la condición en que se encuentra y lo pone en un estado de relación con Dios. Esta nueva relación, habíamos dicho, hermanos, que se manifiesta en dos maneras o en dos instancias, pues en Cristo tenemos unión y tenemos comunión. Unión, hemos dicho que es el privilegio de todo ser que verdaderamente se arrepiente o arrepentido, viene a Cristo, y la palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y la comunión, sencillamente, es la continuación y preservación de esa unión a través justamente de esa relación efectiva entre nuestro Dios y el hombre redimido. Hermanos, la comunión es lo que nos proporciona una vida de crecimiento, una vida de adoración y una vida de servicio. Hemos dicho también que la comunión no es algo pasivo, sabiendo, si bien se sostiene y crece en una cámara secreta, como enseña el Señor, se proyecta como algo totalmente dinámico, activo en todas las necesidades de lo que el Señor requiere dentro de su obra. Esto es así porque nuestro Dios, que en Cristo Jesús nos redimió, es un Dios activo. Cristo dijo en Juan 5:17, mi Padre trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Desde que se introdujo el pecado, nosotros sabemos, hermanos, que cuando Dios hizo la creación y dice que al séptimo día, dice que es el día, dice que descansó Dios de sus obras, pero a partir del momento cuando se introduce el pecado en el mundo, hay una constante actividad de Dios. Por eso el Señor dice: hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque hay algo que realizar, y esa obra de redención que el Señor cumplió es parte de esa tarea. Por supuesto, la parte más importante, pero aún queda, y lo que se está realizando hoy es la edificación de la iglesia, que tiende a reunir precisamente en ese cuerpo de gloria a todas las personas que pasan de las tinieblas a su luz admirable. Esta comunión efectiva, hermanos, nos ha de permitir gozar las bendiciones del Señor como fruto, como resultado precisamente de lo que es la unión con Cristo.
Hermanos, ahora vamos un poquito a centrarnos en lo que es y lo que significa el hecho de la unión con Cristo. Uno de los pasajes realmente más completos del Nuevo Testamento, realmente para comprender, ¿no es cierto?, para comprender este tema acerca de la doctrina de la unión con Cristo, es precisamente el capítulo 6 que hemos leído. Hemos leído parte, solo 13 versículos, pero leyendo todo el capítulo nos muestra a nosotros el verdadero sentido de lo que es la doctrina de la unión con Cristo, la forma y la manera en que Dios nos ha unido. Y hermano, debemos saber que la unión con Cristo es una obra totalmente divina, es una obra totalmente divina, porque Él es el que nos llamó, Él es el que obró, Él es el que hizo la totalidad de la obra y nosotros simplemente entramos en esa bendición por gracia y de manera que podemos decir, hermano, que como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces la lectura de Romanos 6 que hemos tenido, o parte de ella, en la lectura del capítulo 6, verso 1, Pablo aclara, ¿no es cierto?, va a aclarar algo que seguramente estaba circulando y que más tarde, después en los escritos de Juan, Juan también hace referencia y parece como que esto habría sido el principio de esta doctrina que tendía a tergiversar o a querer quitar valor a la palabra de Dios. Había una mala comprensión de la doctrina de la gracia que Pablo ya había escrito y lo ha expuesto en los primeros capítulos, en los primeros 5 capítulos anteriores, ¿no es cierto? Y por eso leemos allí en Romanos 5:21, al finalizar el capítulo 5, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo lo que quiere hacer aquí con esta escritura un poco es corregir un error de razonamiento que pretendían atribuir a Pablo la enseñanza de que la gracia convalida el pecado, de que la gracia convalida el pecado, insinuando que el apóstol estaba enseñando que para conseguir mayor gracia había que abundar cada vez más en pecado. O sea que había una enseñanza de que, como dice que hemos muerto al pecado, decían que el pecado, la muerte al pecado nos insensibiliza al hombre en relación al pecado, de manera entonces que el hombre podía pecar tranquilamente porque estaba muerto y su vida espiritual no dependía o no podía ser estorbada por una vida de pecado. Es lo que posteriormente, ¿no es cierto?, se iba a convalidar como una doctrina que Juan la tiene que también hacer referencia en sus epístolas, ¿no? Entonces vemos que Pablo corrige esa enseñanza con lo que se estaba manifestando en aquellos tiempos. Decían que busquemos la gracia por la vía del pecado. Era lo que, en definitiva, lo que se corría, ¿no es cierto?, la enseñanza. Busquemos la gracia por la vía del pecado. Podemos ver que allí en el capítulo 5, 21 que hemos mostrado, Pablo dice que reinó. Dice, ¿no es cierto? Allí dice, para que así como el pecado reinó para muerte, entonces allí tenemos, luego en el capítulo 6, versículo 12, allí en el mismo versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, Pablo dice que reinó, que es la misma expresión, Pablo dice que reinó y es la misma expresión que la usa en el versículo 12 del capítulo 6, al decir no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, cuando habla de reino o reine, nos da la idea de que el pecado es como un rey. El pecado es como un rey que gobierna, que domina, que esclaviza.
Es decir, que las transgresiones que cometemos son las consecuencias de algún factor que nos domina. Evidentemente, hermanos, que es fácil reconocer, ¿no es cierto?, que lo que domina el mundo dice el mundo está bajo el maligno. Pero cuando pensamos en el cristiano, también tenemos que pensar en que el pecado no ha sido erradicado en nuestra vida, pero el peligro está cuando el pecado reina. Por eso Pablo dice, no reine. El pecado cuando dice que el pecado se hizo rey, por eso dice no reine. Aquí podemos observar dos cosas. Lo primero es que Pablo se refiere aquí no a los actos de pecados cometidos, sino al principio del cual proviene. Se refiere a la fuerza del pecado más bien que a los actos que surgen de ello. El apóstol está haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa del creyente. O sea, lo que Pablo está haciendo referencia, hermanos, no es a pecados, como ya lo vamos a mencionar también, no es a los pecados que cometemos nosotros, sino a la naturaleza del pecado. Por eso utiliza pecado en singular, y ustedes van a notar que en los primeros capítulos habla de pecados, o sea, pecados hace referencia a la manifestación en el hombre de aquellas cosas que son transgresiones a la ley de Dios, que es el pecado. Pero Pablo hace referencia al pecado como algo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, que es lo que no se erradica del hombre. Es decir, a la naturaleza totalmente, Pablo hace referencia a la naturaleza totalmente depravada del hombre que no ha sido erradicada del creyente, que aún reside en el corazón del cristiano. Y la segunda evidencia que surge es esto: los actos de pecado que el creyente practica no son pecados casuales, son el resultado de un factor, como decíamos, dominante, que gobierna en el cristiano como rey. Ahora entonces, hermanos, podemos nuevamente ver la pregunta de Romanos 6:1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Mantendremos con nuestra naturaleza pecaminosa una realidad, una relación cordial, amistosa, de toda dependencia para que la gracia abunde? Esta es como una paráfrasis, ¿no es cierto?, que se ha hecho en relación a ese mismo versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Mantendremos con nuestra naturaleza pecaminosa una relación cordial, amistosa, de dependencia para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo, hermano, es categórica: en ninguna manera. Luego proporciona los versículos 2 y 3 dos argumentos sorprendentes. Los versículos 2 y 3, primero explica qué es lo que ha pasado. Dice, hemos muerto al pecado. Es lo que dice Pablo allí. Pasa a explicar cómo estaba, cómo estaba o cómo esto ha ocurrido. Dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. El texto dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Creo, hermanos, que esto es importante, es fundamental. Todo lo que Pablo sigue diciendo hasta el final del capítulo es una derivación de estos conceptos, es una derivación de estos principios maravillosos de vida y de relación con Dios, porque todo el capítulo está lleno de estas expresiones, de estas enseñanzas, que muchas veces nosotros en nuestra lectura lo pasamos por alto o no lo consideramos, ¿no es cierto? Entonces decíamos que es un capítulo en el cual encontramos una derivación de ese gran concepto que es la unión.
con Cristo. En sus consecuencias, para toda vida cristiana, al hacer referencia al bautismo, nos hace ver la consecuencia inmediata de haber sido unidos a Cristo. Ahora, hermanos, el versículo 3 es que el pecador que cree es introducido, es colocado en Cristo. Es conocida la palabra que se traduce como bautismo, es la palabra, ¿no es cierto?, más que traducción, es una transliteración de la palabra bautizo, que toma su origen, ¿no es cierto?, como todos sabemos, en la práctica del herrero, ¿no? Del herrero que tomando el hierro, un hierro candente o caliente al rojo vivo, y después de darle forma, lo introduce en agua o en aceite para encontrar en él un temple, o sea, una dureza necesaria para la realización de los trabajos. El elemento así hundido en el agua se dice que era bautizado, o sea, se lo introducía una nueva circunstancia o en un nuevo ambiente para cambiar su naturaleza. Esto es lo que hizo el Señor. El Señor hizo con nosotros la misma cosa. Por eso habla del bautismo, donde nosotros somos introducidos para sacarnos o para introducirnos en una nueva naturaleza. El hierro que entra después de pasar por el fuego candente, entra al agua, sale con otra naturaleza. Y hermanos, es lo que significa esta unión con Cristo. Es que si en nuestra vida no hay un cambio de naturaleza o no hay un cambio de vida, si nuestra unión con Cristo, o lo que muchas veces se dice, se oye decir que estamos en Cristo, somos hijos de Dios, pero no mostramos ese cambio, ¿no es cierto? No mostramos nada diferente, entonces no es que nosotros juzguemos, sino que lo que nos muestra, las evidencias son las que se ven. Por eso, lo que Pablo está mencionando aquí es el cambio, ¿no es cierto? Cambia la circunstancia y lo pone en un nuevo ambiente. El Señor cambia nuestra circunstancia y nos pone en un nuevo ambiente, que es un ambiente totalmente diferente. Es el ambiente de la vida en Cristo, es el ambiente de la nueva familia en Cristo a la cual pasamos a pertenecer, o para cambiar su relación con el medio ambiente, sacarnos de un lugar y nos pone en otro. Notemos, hermanos, que estoy hablando del bautismo en Cristo, no quiero que se me confunda, no es el bautismo por agua, ¿no? Estoy hablando del bautismo en Cristo, ya la vamos a hacer digamos, la referencia a eso, ¿no? Estoy hablando del bautismo en Cristo. Y el elemento era colocado bajo una nueva influencia, ¿no es cierto? Ese hierro es colocado bajo una nueva influencia. O sea que habla de algo totalmente nuevo, de algo cambiado, y de algo que ahora tiene otra influencia, otro uso. Porque podemos tomar un hierro común, un hierro dulce, que no sirve para golpear, para hacer un trabajo, pero al templarlo, entonces tiene un uso y puede ser usado de otra manera. Así también, al ser bautizado en Cristo, pasamos a vivir bajo una nueva influencia, que no es la influencia de los medios, no es la influencia de nuestro sentir, es la influencia del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios, que nos pone en contacto y en una relación con Él para que vivamos en esa condición, como aquellos que hemos sido sacados de un ambiente, puestos en otro, y vivir bajo una nueva influencia, bajo un poder transformador. Por eso Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y eso tiene que ver con una constante transformación, con un constante cambio en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, como vamos a ver más adelante.
Veamos, hermanos, Pablo toma esta idea y enseña que el cristiano, por un acto de Dios, y enseña que el cristiano, por un acto de Dios, ha sido bautizado, o sea, introducido en la muerte de Cristo. Dice que nosotros, por un acto de Dios, porque es Dios el que nos ha salvado, es el Señor el que nos rescató. Hemos sido introducidos en la muerte de Cristo, somos hechos partícipes de esa en la muerte de Cristo, de manera que así como el herrero hundía el hierro candente en el agua, así los creyentes en Cristo han sido introducidos o sumergidos en Cristo. Esta es la gran doctrina de la unión con Cristo, en la cual debemos profundizar, debemos ahondar. Hermanos, quiero decirles que decir que estamos en Cristo o que estamos unidos en Cristo no debe ser algo intelectual o algo que esté en nuestra mente nada más, sino que esto, como decíamos, no es algo pasivo. Esto es algo que nos debe movilizar fundamentalmente a vivir una relación constante, perseverante con el Señor. Y esa es la unión con Cristo. Tenemos que ver, porque realmente es lo básico y donde empezamos el desarrollo de nuestra carrera cristiana. Y si no comprendemos estos principios, mucho menos vamos a comprender lo que es más adelante. Otros principios que son más profundos y que hablan ya una vida más avanzada, una vida más madura en el Señor. Por eso es importante, siempre y creo que todos lo sabemos, que si nosotros no comenzamos por el primer peldaño, no va a ser complicado ir por el segundo y mucho menos por el tercero. Entonces, hemos comenzado viendo la identificación de Cristo con nosotros y ahora vemos la unión con Cristo. Seguir, hermanos, con Él, la comunión y nosotros de vida cristiana, que es resultado de la unión con Cristo. Teniendo en cuenta, hermanos, estas grandes versiones, sobre todo la vida, en la vida de todo cristiano, el bautismo, que habla aquí Pablo, es el bautismo en Cristo. Es el bautismo en Cristo y tiene referencia a la muerte y a la resurrección con Cristo. La idea central es que fuimos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. El verdadero bautismo, hermano, es el del Espíritu Santo, por medio del cual el creyente es bautizado en Cristo Jesús y así nos hace partícipes o participantes del cuerpo de Cristo, donde Él mismo es la cabeza. Entonces decimos aquí, para aclarar, el bautismo por agua es simplemente una figura, es una figura de aquel otro, y enseña en figura nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo que nosotros realizamos en agua es una figura de lo que Cristo hizo en nosotros, por el cual hemos sido transformados, cambiados. En cambio, el bautismo en agua, nosotros sabemos y lo enseñamos, que ese bautismo es simplemente un testimonio que no afecta, no nos hace más santos ni nos hace más pecadores. Simplemente es un testimonio público, externo, de algo que internamente ya el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hizo en nuestras vidas. El bautismo en Cristo, decimos, hermanos, es un acto de Dios. Es un acto de Dios y no es el acto de la persona que nos introduce en el agua. Muchas veces nosotros nos acordamos y decimos, bueno, a mí me bautizó el hermano Enrique Roncari, por ejemplo, a mí.
Otro hermano puede decir, a mí me bautizó don Clemente, me bautizó don Antonio, en fin, ¿no? Eso es lo que decimos en este bautismo, ¿no es cierto? Muchas veces. Pero decimos que es un acto de Dios y no es el acto de la persona que nos introduce en el agua el día que fuimos bautizados por agua. Decimos que es un acto de Dios por el cual Dios saca al hombre de su relación anterior y lo introduce en una unión vital y orgánica con Cristo. Por este bautismo Dios coloca al pecador que ha creído, lo coloca eternamente en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, somos introducidos en Cristo y allí el Espíritu Santo produce esa obra maravillosa de unión con Cristo. Este acto, hermanos, constituye el fundamento de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Estar unidos a Cristo, dice, juntamente con Él, nos habla en Romanos 8:32. De ese acto podemos ver que una de las primeras bendiciones que el creyente recibe es que hemos sido perdonados. La primera bendición, hermano, porque si no somos perdonados, seguimos en una relación rebelde hacia Dios. Y esto lo sabemos. Cuando ofendemos a alguien, mientras nosotros no nos acercamos, no nos humillamos, no pedimos perdón, esa relación sigue, ¿no es cierto? Sigue manteniéndose, pero cuando perdonamos o cuando nos perdonan, entonces allí hay una nueva relación. Entonces, de este acto podemos ver que una de las primeras bendiciones que el creyente recibe es que está perdonado. Hemos sido perdonados. Sabemos que a través de ese perdón somos salvos y esto es algo para siempre. Qué hermoso es tener esta seguridad. Qué hermoso es tener esta certeza de que hemos sido salvos para siempre. Y dice la palabra de Dios, no vendrá condenación, porque está más allá del juicio. Ya estamos más allá del juicio. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación porque ya hemos sido perdonados. Y todo el juicio que debía caer sobre nosotros lo llevó el Señor Jesucristo. Por eso Él llegó a ser nuestro sustituto. En esto consiste, hermanos, esencialmente la justificación por la fe. Dios atribuye el mérito infinito de la cruz al pecador que cree y lo une con Cristo resucitado en gloria. Esta es la primera bendición y es lo que todo hombre necesita. Es la primera en el tiempo y la primera en importancia también. Debemos resaltar que la unión posibilita, o que es la única posibilidad de que uno que está muerto espiritualmente reciba vida y que sea unido a Cristo. Esto es lo que Dios hace. Toma al pecador que confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y los pone o lo coloca en Cristo. Estar en Cristo quiere decir pertenecerle a Él, quiere decir gozarse en Él, quiere decir vivir con Él, quiere decir estar envuelto, estar lleno, estar dentro de Él, como Él está dentro de nosotros. Es una relación recíproca. Esto es el bautismo en Cristo, del cual el bautismo en agua, hermanos, como decíamos, es solo un símbolo. El bautismo real es la unión con Cristo. El bautismo real es la unión con Cristo. Porque allí hemos muerto. Y esto lo vamos a resaltar un poquito más adelante, lo que significa estar muertos al pecado. El bautismo por agua expresa, pero no realiza esa unión. El bautismo en agua expresa, o sea, manifiesta, muestra lo que es, pero no produce la unión, porque ya la unión ha sido hecha.
ya hemos sido unidos a Cristo. El día que recibimos a Cristo, que nos arrepentimos y fuimos a Él con sinceridad, y sabemos, como hemos visto, hemos mostrado esos textos, el que a mí viene yo no lo echo fuera. El bautismo en agua es la proclamación pública de la relación interior con Cristo. El creyente ha obtenido antes de dicho bautismo mediante una obra del Espíritu Santo. Hermanos, esto es contundente y definitivo. Por supuesto, no es todo lo que las Escrituras tienen que decir sobre nuestra identificación con Cristo, pero es el punto de partida, Seguramente lo veremos luego con algunos otros detalles en el desarrollo de estos temas. Entonces, hermanos, la unión con Cristo o el hecho de estar en Cristo lleva en sí la necesidad de comprender lo que dice Romanos 6:2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, esto tiene que ver con unión con Cristo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren ustedes esta pregunta, hermano. Qué pregunta más escudriñadora que nos debe llevar tal vez a reflexionar sobre esta realidad. Cuando nos convertimos, hemos muerto al pecado. Pero Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermano, ¿qué es estar muerto al pecado? En Romanos 6:10 leemos que Cristo, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, dice. Murió con relación al pecado. El significado es claro. Cristo murió al pecado en el sentido, hermano, de que Él sufrió. En el sentido de que Él sufrió sobre su cuerpo el castigo del pecado. Notemos que nuestra relación con el pecado es directa, como que nosotros somos los transgresores, como pecadores, por supuesto. Pero la relación de Cristo con el pecado se verifica por sustitución, porque Cristo no cometió pecado, pero Él ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Por eso decimos que la relación de Cristo con el pecado se verifica por sustitución y solamente es en la cruz, en el Calvario. Consiste en que Él ha cargado con el pecado de otro, porque Él cargó nuestro pecado. Él cargó el pecado de otro en la cruz, se llevó el pecado porque lo cargó sobre sí mismo, se identificó con nosotros en el sentido de que se hizo responsable de nuestros pecados, de nuestra deuda como pecadores y los pagó. Miren ustedes la obra que hizo Cristo y lo que significa estar muerto al pecado. Y los pagó. Él pagó la condena para siempre. Por lo tanto, el pecado ya no tiene nada que reclamar sobre Cristo. Por eso dice, en cuanto murió al pecado. O sea, el pecado no tiene nada que pedirle al Señor. ¿No es cierto? No tiene nada que reclamar sobre él, quien murió a consecuencia del pecado de todo el mundo. La palabra de Dios, hermanos, es muy profunda a medida que avanzamos para apreciar la grandeza y amplitud del significado de la cruz. Ahora podemos ver dos aspectos del hecho trascendental del Calvario. Hermanos, se enfatiza el hecho trascendental de la cruz porque la cruz es el eje central, es el lugar que marca un lugar de maldición, pero un lugar de triunfo. Es el lugar donde se selló la obra de redención, porque allí, al consumarse esa obra perfecta, desde los cielos hubo una aprobación.
y a partir de allí realmente nosotros tenemos, y por la resurrección de Cristo somos justificados. Por eso decimos que la importancia de la cruz es, hermanos, es grandísima. No podemos vivir una vida cristiana, no podemos comprender las doctrinas de la gracia si prescindimos de la cruz. Hermanos, por un lado, vamos a ver estos dos aspectos de morir al pecado, aunque nos quedan unos minutos. Por un lado leemos y vamos a ver allí en 1 Corintios 15:3, dice que Cristo murió por nuestros pecados. En segundo lugar, vemos en Romanos 6:10, en nuestra lectura, que Cristo murió al pecado. Hay dos expresiones aquí, dos palabritas que son por nuestros pecados y al pecado. Por eso, hermano, cuando leemos las Escrituras es importante considerar estos detalles, estas palabras que no están porque se le ocurrió al apóstol o porque les pareció más conveniente, sino que están porque el Espíritu Santo guió para que nosotros podamos interpretar y comprender el mensaje que nos quiere dar a través de esas expresiones. El primer aspecto alcanza al hombre pecador y le ofrece salvación del castigo del pecado. Por eso dice, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo, pero en relación al hombre perdido. El segundo aspecto alcanza al cristiano, o sea, al hombre regenerado, y le asegura que puede ser salvado del poder del pecado. Hermano, nosotros hemos sido salvados de la condenación del pecado, y un día seremos libres del pecado, porque cuando estemos en los cielos ya allí no habrá pecado, pero estamos en el mundo todavía, y nosotros está la naturaleza pecaminosa, pero ese pecado que está en nosotros ya no nos condena, porque hemos sido librados de la condenación del pecado. Pero sí el Señor nos da la gracia y el poder para no ser dominados por el pecado. Por eso decimos que el segundo aspecto alcanza al hombre regenerado y le asegura que puede ser salvado del poder del pecado. El primer aspecto apunta a una muerte por el pecado que solo Cristo puede soportar o pudo sobrellevar. En este sentido, su muerte es única y no puede ser compartida. ¿Entendemos, hermano? La muerte de Cristo no puede ser compartida por nadie. El segundo aspecto, en cambio, apunta a una muerte que sí podemos compartir. Y esto es el objetivo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando dice que hemos muerto al pecado. Y el pasaje de Romanos 6 implica que el Señor Jesucristo no solo ha muerto para cancelar los pecados, sino que además ha muerto para que el creyente sea considere muerto al pecado. O sea que, hermano, es un tema que lo vamos a ver el próximo miércoles. Lo que dice muertos al pecado, lo vamos a ahondar un poquito más, porque realmente ser muerto al pecado no debe ser estar nada más que como que Cristo hizo una obra y nos ha dado a nosotros esa característica de decir que estamos muertos al pecado, sino que debe ser una constante en nosotros, en nuestra experiencia de cada día, de comprender y de vivir ese acto de que estamos muertos al pecado. Por eso Pablo dice, si hemos muerto en el pecado, ¿cómo aún viviremos en él? ¿No? Entonces, el bautismo en Cristo es una muerte al pecado. Y esta muerte al pecado, hermano, no significa extinción. Dice hemos muerto al pecado, no significa extinción. La muerte significa separación. Dios ha hecho una separación entre el creyente y su naturaleza pecaminosa. Es decir, una separación entre el poder de la naturaleza pecaminosa y el creyente,
porque esta naturaleza ha sido crucificada y sepultada. Entonces, cuando habla de muerte al pecado, habla de separación, no habla de extinción, porque estamos todavía en esta naturaleza caída. Por eso, hermanos, qué importante que es ahondar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en esas escrituras maravillosas que a nosotros nos conducen cada vez, ¿no es cierto?, a un conocimiento más y mejor del Señor. Y esto ocurre partiendo, hermanos, de la unión con Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios es fundamental porque exhorta al creyente no a que mueran al pecado, sino que afirma que ya hemos muerto al pecado, porque ya habéis muerto. Mi hermano, no es que tenemos que buscar de morir al pecado, sino que tenemos que vivir como quienes ya hemos muerto al pecado, porque hemos sido participantes de la muerte de Cristo. Morimos con Él y hemos sido resucitados con Cristo porque somos uno con Él, porque hemos sido unidos a Él y tal como Él es, somos nosotros. No podemos compartir con el Señor, hermanos, sus sufrimientos redentores. Esto no lo puede compartir nadie, ni aun los ángeles. Pero por el hecho de su unión en Cristo, todo creyente comparte la muerte de Cristo, la muerte del Calvario, es decir, que la unión del cristiano con su Salvador comprende este aspecto definitivo. La unión con Cristo es una unión en su muerte. Por eso, hermanos, realmente es importante y por eso dije que esto es algo tan básico, ¿no? Pero por ser básico no quiere decir que sea algo simple o algo sin importancia, sino digo algo básico porque sobre él se va edificando, sobre él se va edificando todas las otras doctrinas que tienen que ver con nuestra unión, nuestra comunión con Cristo y nuestro servicio a Cristo. Por eso, hermanos, se va entretejiendo una serie de cosas, enseñanzas que encuentran, y cuando hay una base sólida, la edificación es sólida. Por eso, hermanos, no hay mejor solidez que centrarnos primeramente en la persona de Cristo, porque Él es la roca, Él es la piedra angular, y sobre esa roca, sobre esa doctrina del Señor Jesucristo, de su entrega, de su sacrificio, edificamos todo lo que Él nos ha propuesto, partiendo de la unión con Cristo. Porque si no estamos unidos a Cristo por la fe, no podemos ni siquiera vivir esta vida cristiana como el Señor nos enseña en su palabra. Pues vamos a continuar, hermanos, el próximo miércoles con este tema que tiene que ver con estar muertos al pecado y con lo que significa todo este acto de la unión con Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que realmente todos estos temas nos sirvan de ánimo y de estímulo en nuestra vida para que podamos, conociendo algo más, poder amarle más. Que el Señor nos bendiga, hermano.